Imagina una biblioteca sin ventanas, oculta bajo capas de polvo y olvido. Un lugar donde el tiempo se detuvo, donde los estantes no solo guardan libros, sino secretos que nunca debieron ser encontrados. ¿Alguna vez has sentido que la historia oficial es solo la superficie de algo mucho más profundo? Aquí, en la Biblioteca Perdida, no venimos a repetir lo que ya sabes, sino a encender la duda, a invitarte a cruzar el umbral de lo prohibido. Porque cada página arrancada, cada manuscrito desaparecido, es una pista más en el gran rompecabezas del pasado. Si alguna vez te has preguntado qué verdades se esconden detrás de las sombras, este es tu refugio. Y si quieres que juntos sigamos desenterrando los misterios que otros prefieren mantener enterrados, suscríbete. Porque en la Biblioteca Perdida cada suscripción es una llave más para abrir puertas que llevan siglos cerradas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay historias que parecen encajar demasiado bien? ¿Por qué ciertos relatos se repiten pulidos y perfectos, mientras otros se desvanecen como humo al intentar tocarlos? El umbral de las sombras no es un lugar físico, sino un instante. Ese momento en que la duda se instala y la curiosidad se convierte en rebeldía. Todo comienza con una grieta, un dato que no encaja, una fecha que se repite, pero sin testigos, un nombre que desaparece de los registros justo cuando los acontecimientos se vuelven cruciales. Así es como se abre la primera puerta, no con una llave, sino con una pregunta. Y una vez que cruzas, ya no hay vuelta atrás. En este capítulo, te invito a recorrer los pasillos de la sospecha, a mirar de cerca las costuras de la historia, a buscar las huellas de quienes la tejieron y, sobre todo, de quienes la descosieron. Porque lo que no se cuenta, lo que se borra, a menudo dice más que todos los discursos oficiales juntos. Déjame ser tu guía, tu cuidador en este archivo de sombras. No esperes respuestas fáciles. Aquí cada certeza es provisional, y cada hallazgo es solo el inicio de un nuevo misterio. ¿Estás listo para cruzar el umbral? Entonces, sigue escuchando. Porque en la Biblioteca Perdida, la verdad nunca es lo que parece. Capítulo 1. El umbral de las sombras. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero, ¿qué ocurre con los relatos que no interesan a nadie? ¿Qué pasa con las voces que se apagan antes de ser escuchadas? En los márgenes de los libros, en los documentos tachados, en las cartas jamás enviadas, se esconde un umbral invisible, la frontera entre lo que se recuerda y lo que se decide olvidar. Imagina por un momento que caminas por un pasillo interminable. Las paredes están cubiertas de estanterías repletas de volúmenes antiguos. El aire huele a papel envejecido y a madera húmeda. Cada libro parece susurrar su propia versión de los hechos, pero algunos, los más importantes, están ausentes. Solo quedan huecos, espacios vacíos donde alguna vez reposó la verdad. En este primer capítulo, no buscaremos certezas, sino grietas. Aquí es donde comienza la verdadera investigación, cuando te atreves a preguntar por qué falta una página, por qué un nombre ha sido cuidadosamente borrado, por qué un acontecimiento crucial apenas ocupa una línea en los registros oficiales. El umbral de las sombras es ese instante en el que la curiosidad se convierte en sospecha, y la sospecha en búsqueda. Las grietas en la versión oficial toma como ejemplo el caso de las crónicas medievales. Durante siglos, los monjes copiaron a mano los grandes relatos de reyes y batallas. Sin embargo, cada copia era una oportunidad para corregir, omitir o incluso inventar. ¿Cuántas historias han cambiado de sentido al pasar por manos interesadas? ¿Cuántos héroes fueron convertidos en villanos, o viceversa, simplemente porque así convenía al poder de turno? A veces la sombra es tan sutil que apenas se percibe. Un pequeño salto en la numeración de los capítulos, una frase tachada con tinta, un documento fechado un siglo después de lo que relata. Son detalles minúsculos, pero cuando se suman, forman un patrón inquietante. La historia, tal como la conocemos, está llena de vacíos. El cuidador de los secretos. En la penumbra de esta biblioteca imaginaria, existe una figura silenciosa, el cuidador de los secretos. No tiene rostro ni nombre, pero su tarea es clara. Vigila los pasillos, protege los documentos más frágiles y, sobre todo, decide qué se muestra y qué se esconde. A veces, deja pistas para los curiosos, una nota al margen, una referencia cruzada, un libro colocado fuera de lugar. Si sabes buscar, puedes encontrar sus huellas. Pero cuidado, cruzar el umbral de las sombras no es un acto inocente. Una vez que empiezas a ver las grietas, ya no puedes dejar de buscarlas. Cada historia oficial se convierte en un enigma, cada silencio en una invitación a investigar más allá.
Así comienza nuestro viaje en la biblioteca perdida. No con una gran revelación, sino con la conciencia de que algo falta, de que la historia, como un tapiz antiguo, tiene hilos sueltos que esperan ser tirados, y que a veces lo más importante no es lo que se cuenta, sino lo que se calla. ¿Te atreves a seguir buscando? Entonces cruza conmigo este umbral, porque en las sombras de la historia se esconden los misterios más fascinantes, y juntos, quizás logremos arrojar un poco de luz donde otros solo han dejado oscuridad. Capítulo 2. Páginas que faltan. El arte de borrar el pasado. Hay quienes creen que el olvido es un accidente, una consecuencia natural del paso del tiempo. Pero aquí, entre estantes cubiertos de polvo y manuscritos mutilados, aprenderás que el olvido puede ser un arte oscuro, practicado por manos expertas que saben exactamente qué borrar y qué dejar a la vista. El silencio como estrategia. Imagina un libro antiguo, abierto en una mesa iluminada por la luz temblorosa de una vela. Sus páginas están amarillentas, y entre ellas descubres un hueco, una hoja arrancada con precisión quirúrgica. ¿Qué contenía esa página? ¿Por qué alguien se tomó la molestia de eliminarla? El silencio, en este caso, no es casualidad, es una estrategia. A lo largo de la historia, los poderosos han entendido que a veces es más efectivo hacer desaparecer una verdad incómoda que intentar refutarla. Así nacen los documentos censurados, los archivos secretos, las crónicas incompletas. Cada página que falta es una herida abierta en el cuerpo de la memoria colectiva. Ejemplos de la historia borrada. Piensa en la Biblioteca de Alejandría, consumida por el fuego y la codicia. O en los códices mayas quemados por conquistadores que temían lo que no podían comprender. Piensa en los archivos de dictaduras modernas, donde los nombres de los desaparecidos se pierden entre tachaduras y expedientes destruidos. El arte de borrar el pasado no conoce épocas ni fronteras. En ocasiones la desaparición es más sutil. Una carta nunca enviada, un testamento perdido, un diario personal que se desvanece con la muerte de su autor. A veces, basta con no mencionar un hecho para que, con el tiempo, se diluya en el olvido. Los guardianes del vacío. Pero no todo está perdido. A lo largo de los siglos, han existido guardianes anónimos que, arriesgándolo todo, han intentado salvar lo que otros querían borrar. Monjes que escondieron libros prohibidos en muros huecos, bibliotecarios que copiaron a mano relatos condenados, ciudadanos comunes que guardaron cartas y fotografías en cajas secretas. Estos guardianes del vacío son los héroes invisibles de la historia. Gracias a ellos, hoy podemos intuir lo que falta, reconstruir fragmentos, y a veces, incluso recuperar páginas que parecían perdidas para siempre. El arte de leer entre líneas. En la biblioteca perdida, aprenderás a leer no solo lo que está escrito, sino también lo que falta, porque cada página arrancada, cada silencio forzado, es una invitación a investigar. A veces, el misterio más grande no es lo que se cuenta, sino lo que se decide callar. Así que, la próxima vez que encuentres un hueco en la historia, no lo pases por alto. Pregúntate, ¿quién se benefició de ese silencio? ¿Qué verdades quedaron sepultadas bajo capas de olvido? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer tú para rescatar esas páginas que faltan? Capítulo 3. La orden invisible. Poderes tras el telón. La historia, tal como la conocemos, suele mostrarnos a reyes, presidentes, emperadores y generales. Sus nombres figuran en los libros, sus rostros en los retratos, sus frases en los monumentos. Pero ¿qué ocurre si miramos detrás del telón? ¿Quiénes son los verdaderos arquitectos del destino? Los que susurran al oído del poder y mueven los hilos desde las sombras, más allá de los nombres. Desde tiempos inmemoriales, han existido sociedades discretas, órdenes secretas y alianzas invisibles que operan fuera del alcance de la mirada pública. No buscan la fama ni el reconocimiento. Su fuerza reside precisamente en el anonimato. Son los consejeros, los banqueros, los alquimistas, los espías, los guardianes de secretos, y a veces los propios escribas de la historia. En ocasiones una simple firma al pie de un decreto puede cambiar el rumbo de naciones enteras. Pero rara vez nos preguntamos quién redactó ese documento, quién lo inspiró, quién lo ideó. En las sombras la influencia es más poderosa que la autoridad. Sociedades discretas y pactos ocultos. La orden invisible puede adoptar 1000 formas, desde los templarios medievales, hasta las logias masónicas, desde los banqueros florentinos hasta los círculos de científicos prohibidos. A veces,
Sus miembros ni siquiera se conocen entre sí, pero comparten un propósito común: custodiar conocimientos, proteger intereses, manipular el relato oficial. No siempre actúan por maldad. A menudo, creen estar defendiendo el orden, la estabilidad o el progreso, pero su visión rara vez coincide con la de los pueblos, y su poder se ejerce en silencio, lejos de las plazas públicas. El precio del secreto, ser parte de la orden invisible, implica un sacrificio: renunciar a la gloria y aceptar el riesgo perpetuo de ser descubierto. Muchos han pagado con el exilio, la cárcel o la muerte. Otros han pasado a la historia como traidores, herejes o locos, cuando en realidad solo intentaban proteger un secreto demasiado grande para ser revelado. En los archivos de la Biblioteca Perdida, abundan las historias de manuscritos cifrados, cartas en clave, diarios que solo pueden ser leídos bajo ciertas condiciones. Cada uno de estos documentos es una ventana a un mundo donde la verdad es un bien escaso y el silencio, una moneda de cambio. Las huellas en la historia. Si miras con atención, verás las huellas de la orden invisible en los grandes giros de la humanidad, en la caída de imperios, en la aparición de nuevas religiones, en la invención de tecnologías revolucionarias. A menudo lo que parece un accidente o una coincidencia es, en realidad, el resultado de años de planificación silenciosa. En este capítulo te invito a mirar más allá de los nombres grabados en mármol, a preguntarte quiénes susurraban en la penumbra, quiénes firmaban los decretos en habitaciones cerradas, quiénes decidían qué debía ser recordado y qué debía desaparecer. Porque en la Biblioteca Perdida, la historia verdadera rara vez está a la vista, y solo quienes se atreven a buscar entre las sombras pueden descubrir el poder de la orden invisible. Capítulo 4. El guardián de los secretos. Voces desde la penumbra. En cada biblioteca, real o imaginaria, hay una figura que se desplaza silenciosa entre los pasillos, que conoce cada rincón, cada grieta, cada libro oculto tras las estanterías. No es el protagonista de la historia, ni el autor de los grandes relatos, pero sin él, nada de lo que buscamos habría sobrevivido. Hablamos del guardián de los secretos. El custodio invisible no tiene nombre en los registros oficiales. Su rostro rara vez aparece en los retratos. Sin embargo, su presencia es inconfundible. Es quien enciende las lámparas cuando cae la noche, quien repara las páginas rotas y esconde, con manos temblorosas, los documentos prohibidos en compartimentos secretos. El guardián no es solo un bibliotecario. Es un testigo silencioso de los pactos y traiciones, de las verdades ocultas y las mentiras consagradas. A veces, su lealtad está con la verdad, otras con la supervivencia. Pero siempre su vida transcurre entre la luz tenue y la sombra profunda. Voces que susurran. Imagina recorrer una sala en penumbra, donde el eco de pasos ajenos resuena entre los estantes. De repente una voz baja te detiene. No es un grito ni una orden, sino un susurro. No busques en ese tomo, todavía no es el momento. El guardián, con su sabiduría acumulada, sabe que hay secretos que pueden destruir a quien los descubre antes de estar preparado. A veces deja pistas, una nota entre las páginas, una marca en el lomo de un libro, una referencia cruzada en un índice olvidado. Otras veces, simplemente observa, esperando que el buscador demuestre paciencia y respeto por el misterio. El peso del silencio. Ser guardián de los secretos no es un privilegio, sino una carga. Cada documento oculto es una responsabilidad. Cada verdad peligrosa, un dilema moral. Debe proteger el conocimiento a toda costa, o permitir que la luz lo revele, aunque traiga consigo el caos. Muchos guardianes han pagado un precio alto: soledad, incomprensión, persecución. Algunos han sido acusados de herejía, otros de traición. Pero todos comparten una convicción: hay verdades que solo pueden ser reveladas cuando el mundo está listo para escucharlas. Testimonios desde la penumbra. En los archivos de la Biblioteca Perdida, se conservan relatos de guardianes anónimos, la monja que escondió cartas prohibidas en los muros del convento, el bibliotecario que arriesgó su vida para salvar manuscritos durante la guerra, el archivero que dejó un código secreto para que las generaciones futuras pudieran reconstruir lo perdido. Son voces que susurran desde la penumbra, invitándonos a mirar más allá de lo evidente y a respetar el delicado equilibrio entre el olvido y la memoria. En el próximo capítulo, nos adentraremos en los archivos más restringidos, donde reposan los manuscritos que nunca leerás, porque en la Biblioteca Perdida, cada secreto guardado es una historia esperando ser contada. Capítulo 5.
El archivo prohibido. Manuscritos que nunca leerás. Detrás de cada biblioteca, por monumental o modesta que sea, existe un rincón inaccesible, un archivo sellado, una sala sin ventanas, una bóveda de acero y silencio. Allí reposan los manuscritos prohibidos, los textos que nunca verán la luz del día, los relatos que por su poder o peligro fueron condenados a la oscuridad. El misterio de los textos vedados. No todos los libros están destinados a ser leídos. Algunos contienen conocimientos tan disruptivos, tan contrarios a la versión oficial, que su mera existencia pone en jaque el orden establecido. ¿Qué secretos pueden guardar estos volúmenes? Fórmulas alquímicas prohibidas, mapas de civilizaciones desaparecidas, confesiones de traiciones imperiales, profecías que alteran el curso de las religiones. A veces, el simple rumor de su existencia basta para encender la imaginación de generaciones enteras. ¿Quién no ha soñado con encontrar el libro perdido de Aristóteles, el grimorio maldito de un alquimista medieval, los diarios secretos de un gobernante enloquecido? Los guardianes del archivo. El acceso al archivo prohibido está reservado a unos pocos. Sus guardianes, elegidos por su lealtad y discreción, juran proteger estos textos incluso a costa de su propia vida. Saben que, en las páginas de esos manuscritos, se esconde un poder capaz de transformar o destruir sociedades enteras. Pero el archivo prohibido no es solo un lugar físico. A veces, es una lista de títulos censurados, una colección de microfilmes ocultos, una memoria colectiva que se transmite de boca en boca, de generación en generación, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Manuscritos que cambiaron el rumbo, o nunca lo hicieron, a lo largo de la historia. Algunos de estos textos han logrado escapar de su encierro. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los códices gnósticos de Nag Hammadi, los escritos ocultos de Galileo o Copérnico. Cada uno de ellos, al ser revelado, ha provocado terremotos intelectuales, crisis de fe, revoluciones científicas. Pero la mayoría permanece oculta. ¿Qué pasaría si mañana se encontrara el diario perdido de un faraón, la bitácora secreta de un navegante que llegó antes que Colón, la confesión de un espía que cambió el destino de una guerra? El archivo prohibido es una bomba de tiempo, un recordatorio de que la verdad a veces es demasiado peligrosa para ser compartida. El eco de lo desconocido. En la biblioteca perdida buscamos las huellas de estos manuscritos. No siempre podemos leerlos, pero sí podemos rastrear su sombra. Referencias cruzadas, menciones veladas, testimonios de quienes los vieron y sobrevivieron para contarlo. ¿Por qué? Aunque nunca llegues a sostener uno de estos libros en tus manos, su eco resuena en cada rincón de la historia. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras acceso al archivo prohibido? ¿Te atreverías a leer lo que nadie quiere que sepas? ¿O preferirías dejar que ciertos secretos permanezcan en la oscuridad? En el próximo capítulo, nos adentraremos en la niebla de las edades oscuras, para descubrir si la oscuridad fue real o fabricada. Capítulo 6. La niebla fabricada. El misterio de las edades oscuras. Cuando escuchamos hablar de las edades oscuras, imaginamos siglos de ignorancia, superstición y retroceso. Un tiempo en el que la luz del conocimiento se extinguió y Europa quedó sumida en la penumbra. Pero, ¿y si esa oscuridad no fue tan absoluta? ¿Y si, en realidad, fue una niebla cuidadosamente tejida para ocultar verdades incómodas, logros olvidados y civilizaciones que se negaron a desaparecer? ¿Oscuridad real o relato conveniente? La imagen de una Edad Media sombría fue construida por quienes vinieron después, los humanistas del Renacimiento, ansiosos por marcar distancia con el pasado. Pintaron aquellos siglos como un abismo entre la gloria de Roma y su propio resplandor. Pero la historia es más compleja. Mientras unos monasterios se incendiaban, otros copiaban y preservaban textos antiguos. Mientras las guerras asolaban ciudades, en otras partes florecían la ciencia y el arte. ¿Quién decidió qué debía ser recordado y qué olvidado? ¿Por qué ciertos avances, como las primeras máquinas de vapor o los tratados de astronomía, desaparecieron de los registros para reaparecer siglos después como descubrimientos modernos? La fabricación de la niebla. La niebla de las edades oscuras no fue solo el resultado de la pérdida de documentos o la destrucción de bibliotecas. Fue, en muchos casos, una construcción deliberada. El poder eclesiástico, los nuevos reyes y los cronistas oficiales eligieron qué relatos sobrevivirían y cuáles serían condenados al silencio. El pasado fue moldeado para servir a los intereses del presente.
Así civilizaciones enteras, como la visigoda, la celta o la bizantina, quedaron reducidas a notas al pie, mientras que los logros de sabios árabes, judíos y cristianos se diluyeron en la bruma de la desmemoria. Los rescatadores de la luz, no todo fue oscuridad. En las sombras, hubo quienes se negaron a aceptar la niebla. Monjes irlandeses que viajaron por Europa salvando manuscritos, sabios de Bagdad que tradujeron y comentaron a Aristóteles, alquimistas que escondieron sus experimentos bajo símbolos y metáforas. Gracias a ellos, la luz nunca se apagó por completo. Hoy, los historiadores y arqueólogos siguen desenterrando fragmentos de ese pasado oculto. Cada hallazgo, una tablilla, un códice, una inscripción olvidada, es un rayo de sol que atraviesa la niebla y nos obliga a replantear lo que creíamos saber. El misterio sigue vivo. En la biblioteca perdida, la pregunta es inevitable. ¿Cuánta niebla queda aún por disipar? ¿Cuántas historias esperan ser rescatadas de la oscuridad fabricada? La Edad Media, como toda época, fue un mosaico de luces y sombras, de silencios impuestos y voces que se resisten a morir. ¿Y tú? ¿Te atreves a mirar más allá del mito? ¿A buscar la verdad entre la niebla de los siglos? Capítulo 7. Conspiraciones de tinta y sangre. La historia está salpicada de pactos sellados en la oscuridad, de alianzas forjadas en secreto, y traiciones que cambiaron el curso de imperios enteros. No todo lo que ha quedado escrito en tinta fue dictado por la verdad. A menudo la pluma ha sido tan letal como la espada, y la sangre derramada, el precio de una palabra mal colocada. Pactos en la penumbra. Imagina una sala iluminada apenas por la luz de las velas. Alrededor de una mesa, figuras encapuchadas susurran nombres y destinos. Un documento se firma, no para ser mostrado al pueblo, sino para sellar una traición, una alianza prohibida, un golpe de Estado. Así nacen las conspiraciones, lejos de los ojos del mundo, pero con consecuencias que resuenan durante siglos. El asesinato de Julio César, la conjura de los Pazzi en Florencia, la traición de Bruto, el complot de la pólvora en Inglaterra. La historia oficial nos cuenta los hechos, pero rara vez revela la red de intereses, odios y ambiciones que los tejieron. La tinta como arma. No todas las conspiraciones requieren espadas. A veces, basta con un pergamino, una carta interceptada, un testamento falsificado. La tinta puede condenar a un inocente, legitimar a un usurpador o encender una guerra. Los cronistas, a menudo al servicio del poder, han reescrito la historia para justificar lo injustificable y ocultar lo imperdonable. En los archivos de la biblioteca perdida, abundan los ejemplos, cartas anónimas que provocaron la caída de ministros, diarios manipulados para desacreditar a rivales, bulos impresos que sembraron el caos en ciudades enteras. La conspiración no siempre se ve, muchas veces se lee. Traiciones y lealtades. Detrás de cada gran traición hay una historia de lealtad rota, de promesas incumplidas, de sueños aplastados por la ambición. Los protagonistas de estas conspiraciones rara vez encuentran la paz. Algunos terminan en la horca, otros en el exilio, otros, simplemente, desaparecen de los registros. Pero sus actos dejan huella, una dinastía que se extingue, una ciudad que arde, una leyenda que sobrevive al paso del tiempo. La sangre derramada es el precio de la verdad oculta, y la tinta, el testigo mudo de lo que nunca debió salir a la luz. El legado de las conspiraciones. Hoy, siglos después, seguimos fascinados por estas historias. ¿Por qué? Tal vez porque nos recuerdan que la historia no es un relato lineal y limpio, sino un tapiz lleno de nudos, manchas y desgarrones, que detrás de cada fecha, cada nombre, cada victoria, puede haber una conspiración de tinta y sangre esperando ser descubierta. En la biblioteca perdida, no nos conformamos con la versión oficial. Buscamos las cartas ocultas, los pactos rotos, los testimonios silenciados, porque solo así podemos entender el verdadero precio de la historia. Capítulo 8. El susurro de los herejes. En la historia oficial, los herejes son personajes relegados al olvido, condenados al silencio y a la oscuridad. Pero en ese susurro prohibido, en esa voz que desafió la narrativa dominante, se esconden las semillas de la verdad, la chispa de la rebelión y el eco de ideas que el poder intentó extinguir. Voces que desafiaron la norma. Los herejes no solo cuestionaron dogmas religiosos, también desafiaron estructuras políticas, sociales y culturales. Sus ideas, consideradas peligrosas, fueron perseguidas con ferocidad.
Pero ¿qué era lo que realmente decían? ¿Qué verdades ocultas intentaban revelar? Desde los gnósticos en los albores del cristianismo, pasando por los cátaros medievales, hasta los pensadores de la Ilustración que fueron tachados de herejes por sus contemporáneos, estas voces fueron la resistencia contra la uniformidad del pensamiento. El precio del disenso. Ser hereje significaba mucho más que una etiqueta. Era una sentencia de muerte, exilio o tortura. Las hogueras, las cárceles y los juicios inquisitoriales fueron el destino de muchos que solo buscaban la libertad de pensar y creer diferente. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. Sus ideas sobrevivieron en manuscritos ocultos, en tradiciones orales, en símbolos cifrados que aún hoy podemos descifrar. Son testimonios de que la verdad no siempre se encuentra en la luz oficial, sino en las sombras del disenso. Secretos escondidos en la penumbra. Los herejes dejaron pistas para quienes quisieran escuchar, códices escondidos, símbolos en iglesias, relatos transmitidos en susurros. En la biblioteca perdida, rastreamos esas huellas, buscando reconstruir la historia desde la perspectiva de quienes fueron silenciados. Estas voces nos invitan a cuestionar, a dudar, a mirar más allá de lo aceptado, porque a menudo, en el susurro de un hereje, se oculta una verdad que el poder temía revelar. La resistencia continúa. Hoy, aunque las persecuciones han cambiado de forma, el espíritu hereje sigue vivo, en cada cuestionamiento, en cada pensamiento libre, en cada búsqueda de la verdad más allá de la versión oficial, resuena ese susurro ancestral. ¿Estás dispuesto a escuchar, a seguir la pista de quienes se atrevieron a desafiar el silencio? En la biblioteca perdida, las voces de los herejes son un faro en la oscuridad, una invitación a no conformarse con lo que nos cuentan. Capítulo 9. Códigos y lenguajes olvidados. En los márgenes de la historia, existen mensajes que nadie ha logrado descifrar, lenguas que ya nadie puede pronunciar, y símbolos cuyo significado se ha perdido en el tiempo. Son los códigos y lenguajes olvidados, puertas cerradas a mundos que alguna vez existieron, y que hoy solo nos miran desde el misterio. Manuscritos indescifrables. Quizá el ejemplo más famoso sea el manuscrito Voynich, un libro ilustrado, escrito en un idioma desconocido, plagado de dibujos de plantas imposibles y diagramas que desafían la lógica. Durante siglos, criptógrafos, lingüistas y curiosos han intentado descifrarlo, pero el texto resiste, como si protegiera un secreto demasiado grande para ser revelado. No es el único. Desde las tablillas de la civilización protoelamita hasta los mensajes cifrados de sociedades secretas, la historia está llena de textos que nos hablan en lenguas muertas, encriptadas o inventadas. El arte de ocultar y revelar. A veces, el código es un acto de resistencia. Los esclavos afroamericanos que tejían mapas de escape en los patrones de sus colchas. Los alquimistas que disimulaban fórmulas en poemas y cuentos. Los prisioneros políticos que enviaban mensajes en cartas aparentemente inocentes. Otras veces, el lenguaje olvidado es la consecuencia de una catástrofe, una civilización arrasada, una cultura exterminada, una religión prohibida. Sus palabras sobreviven solo en fragmentos, esperando a que alguien las vuelva a pronunciar. El desafío del desciframiento. Cada código es un reto para la curiosidad humana. Los jeroglíficos egipcios permanecieron mudos hasta el hallazgo de la piedra de Rosetta. El lineal B de los micénicos fue un enigma hasta que un joven arquitecto, Michael Ventris, lo descifró en el siglo XX. ¿Y si aún quedan lenguajes por descubrir? ¿Y si algunos secretos siguen esperando a que alguien encuentre la clave correcta, la asociación olvidada, el símbolo perdido? El eco de lo no dicho. En la biblioteca perdida, creemos que cada código es una invitación a mirar más allá de lo obvio, que los lenguajes olvidados son puentes hacia formas de pensar, sentir y entender el mundo que hoy nos parecen imposibles. Quizá nunca logremos descifrar todos los mensajes, pero en la búsqueda, en el intento, en la fascinación por lo desconocido, encontramos una de las mayores aventuras del conocimiento. Capítulo 10. La guerra de las ideas. Batallas invisibles. No todas las guerras se libran con espadas, ni terminan con tratados firmados. Algunas de las batallas más decisivas de la humanidad han sido silenciosas, invisibles, libradas en el campo de batalla de las ideas. Aquí, la censura y la propaganda son armas tan poderosas como cualquier ejército. El campo de batalla intelectual. Desde la antigüedad el control de la información ha sido clave para el poder. Quien domina el relato, domina la realidad.
Los emperadores romanos destruían los escritos de sus enemigos. Los inquisidores prohibían libros y quemaban bibliotecas. Los regímenes modernos manipulan los medios y reescriben la historia a su conveniencia. Pero la guerra de las ideas no solo es represión, también es resistencia. Es la circulación clandestina de panfletos en la Revolución Francesa, los periódicos prohibidos en la Rusia zarista, los manifiestos que cruzan fronteras ocultos entre las páginas de un libro. Censura y propagandas. La censura es la herramienta del miedo. Borra nombres, elimina pasajes, prohíbe preguntas. Pero la propaganda es más sutil. No solo oculta, sino que inventa, distorsiona, seduce, construye héroes y villanos, crea mitos, transforma derrotas en victorias y errores en hazañas. A veces la verdad es tan peligrosa que debe disfrazarse para sobrevivir. Así nacen las alegorías, las fábulas, los dobles sentidos. Así se transmiten ideas revolucionarias bajo la apariencia de cuentos infantiles o novelas de aventuras. Resistir en la sombra. En cada época, han existido quienes se negaron a aceptar la versión oficial. Filósofos, científicos, escritores, periodistas. Algunos pagaron con su vida o su libertad. Otros lograron burlar la censura y sembrar semillas de cambio. La guerra de las ideas es una batalla sin fin. Cada generación debe decidir si se conforma con lo que le cuentan o si se atreve a buscar la verdad por sí misma. En la Biblioteca Perdida, celebramos a los guerreros invisibles, los que escribieron en la clandestinidad, los que escondieron libros prohibidos, los que arriesgaron todo por una idea, porque sin ellos, la historia sería solo un eco vacío de lo que pudo ser. El legado de las batallas invisibles. Hoy, en la era digital, la guerra de las ideas continúa. Las redes sociales, los algoritmos, la desinformación, las armas han cambiado, pero el objetivo es el mismo: controlar lo que pensamos, lo que creemos, lo que recordamos. Por eso, más que nunca, necesitamos lectores críticos, buscadores incansables, guardianes de la memoria, porque solo así podremos distinguir la verdad entre el ruido y la sombra. En el próximo capítulo seguiremos el rastro de las reliquias perdidas, objetos que desaparecieron sin dejar rastro y que aún hoy alimentan leyendas y conspiraciones. Capítulo 11. El eco de las reliquias perdidas. En cada rincón de la historia, hay objetos que desaparecieron sin dejar rastro, reliquias que prometían poder, conocimiento o redención. Su ausencia alimenta leyendas, despierta la codicia de buscadores incansables, y deja tras de sí un eco que resuena a través de los siglos. Objetos que forjaron mitos. ¿Quién no ha oído hablar del Santo Grial, la lanza del destino, el arca de la alianza? Más allá de su existencia física, estas reliquias se han convertido en símbolos de fe, de poder, de la eterna búsqueda de lo imposible. Su desaparición ha dado pie a cruzadas, guerras y expediciones que, a menudo, han terminado en tragedia o locura. Pero no todos son objetos sagrados. También hay manuscritos perdidos, obras de arte robadas, inventos adelantados a su tiempo que fueron ocultados o destruidos. Cada uno de ellos es una pieza faltante en el gran rompecabezas de la humanidad. El misterio de la desaparición. ¿Por qué desaparecen estas reliquias? A veces, es el miedo al poder que representan. Otras, la ambición de quienes quieren poseerlas solo para sí. Hay quienes creen que algunas fueron destruidas para evitar que cayeran en manos equivocadas. Otros sostienen que aún existen, ocultas en bóvedas secretas, esperando a ser redescubiertas. En ocasiones, la desaparición misma es parte del mito. Cuanto menos sabemos, más crece la leyenda. Así, cada generación reinventa la búsqueda, proyectando sus propios anhelos y temores sobre el objeto perdido. Buscadores y guardianes. A lo largo de los siglos, aventureros, eruditos y fanáticos han dedicado su vida a perseguir el rastro de estas reliquias. Algunos han dejado diarios llenos de pistas y mapas. Otros han muerto sin revelar el secreto. Pero también existen guardianes, personas o sociedades que han jurado proteger estos objetos del mundo o al mundo de ellos. En la Biblioteca Perdida, exploramos no solo las historias de las reliquias, sino también las de quienes las buscaron y protegieron. Porque a veces, el verdadero misterio no es el objeto en sí, sino el viaje que inspira, el eco que no se apaga. El eco de las reliquias perdidas sigue resonando. En cada nueva expedición, en cada teoría conspirativa, en cada novela o película, sentimos la atracción de lo desconocido. Quizá nunca las encontremos,
pero su ausencia nos impulsa a seguir buscando, a no conformarnos con lo que nos han contado. Y sí, al final, la reliquia más valiosa es la propia búsqueda, el deseo de descubrir, de comprender, de arrojar luz sobre la sombra. Capítulo 12. La sombra del poder. El enigma de los consejeros. En la superficie de la historia, los protagonistas parecen claros: reyes, emperadores, presidentes, papas. Pero si afinamos la mirada, descubrimos figuras en la penumbra, siempre cerca del trono, pero rara vez bajo los focos. Son los consejeros, los verdaderos arquitectos del destino, los que susurran decisiones que cambian el rumbo de naciones enteras. Los invisibles tras el trono, el poder absoluto es, en realidad, una ilusión. Detrás de cada gran líder, hay una corte de asesores, confidentes, espías y sabios. Algunos han pasado a la historia, como Richelieu, Rasputín o Maquiavelo, pero la mayoría permanece en el anonimato, influyendo en la sombra. A veces, el consejero es un amigo leal, otras, un intrigante maestro de la manipulación. Sus motivos pueden ser nobles o egoístas, pero su influencia es innegable. Un consejo a tiempo puede evitar una guerra o provocarla. Una palabra al oído puede salvar un reino o condenarlo. El arte de la discreción. El enigma de los consejeros reside en su habilidad para operar sin dejar huella. Saben cuándo hablar y cuándo callar, cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Su poder radica en la información. Dominan secretos de Estado, conocen debilidades y ambiciones, y manejan la diplomacia como un juego de ajedrez. Muchos han pagado caro su cercanía al poder. Cuando el viento cambia, el consejero puede convertirse en chivo expiatorio o traidor. Sin embargo, su legado suele sobrevivir en las políticas, tratados y alianzas que ayudaron a forjar. Consejeros en la sombra de la historia. En la biblioteca perdida, rastreamos la huella de estos personajes, desde los visires de los califas, hasta los ministros de los zares, desde los confesorios papales hasta los gabinetes de guerra. Descubrimos cómo, a menudo, las decisiones cruciales no se tomaron en grandes salones, sino en despachos oscuros, jardines privados o pasillos silenciosos. La historia está llena de cartas cifradas, diarios secretos y memorias póstumas que revelan el verdadero peso de estos enigmáticos personajes. Sin ellos, los grandes líderes serían solo peones en un tablero mucho más complejo de lo que parece. El legado de la sombra. Hoy los consejeros siguen existiendo, aunque sus nombres cambian. Asesores, consultores, estrategas, hombres de confianza. Su influencia sigue siendo decisiva, aunque rara vez aparezcan en los titulares. Porque en la sombra del poder, el enigma de los consejeros nos recuerda que la historia no solo la escriben los que firman los decretos, sino también los que los inspiran, los que los redactan, los que los susurran. Capítulo 13. La luz y la oscuridad. El juego de las verdades parciales. La historia rara vez se presenta como un cuadro completo. Más bien, es un mosaico de fragmentos, de luces y sombras, de relatos que se contradicen, y de verdades que parecen cambiar según quien las cuente. En este juego de las verdades parciales, el desafío no es solo descubrir lo que ocurrió, sino entender por qué se recuerda de una forma y no de otra. La construcción de la memoria. Cada generación reescribe el pasado a su medida. Lo que para unos es heroísmo, para otros es traición. Lo que en un país es motivo de orgullo, en otro es una herida abierta. Así, la historia se convierte en un campo de batalla simbólico, donde cada bando lucha por imponer su versión. Los documentos oficiales, los libros de texto, los monumentos y hasta las fiestas nacionales son piezas de este rompecabezas. Pero, ¿qué ocurre con las voces que no encajan en la narrativa dominante? ¿Qué pasa con los testimonios incómodos, las pruebas contradictorias, los relatos que desafían la lógica aceptada? La verdad entre fragmentos. En la biblioteca perdida, aprendemos a leer entre líneas, a buscar la verdad no solo en lo que se dice, sino en lo que se omite. A veces, una carta olvidada, un diario personal, un informe censurado, pueden arrojar luz sobre los hechos que la historia oficial prefiere mantener en penumbra. Pero la verdad rara vez es absoluta. Más bien, es una suma de perspectivas, una red de interpretaciones, un delicado equilibrio entre lo que se sabe y lo que se imagina. Por eso, cada hallazgo es provisional, cada certeza es frágil, cada descubrimiento abre nuevas preguntas. El peligro de las medias verdades.
Las verdades parciales pueden ser tan peligrosas como las mentiras. Una historia contada a medias puede justificar guerras, perpetuar injusticias, silenciar a los vencidos. Por eso, el deber del buscador de misterios es dudar, preguntar, comparar fuentes, desconfiar de las versiones demasiado perfectas. En este juego de luces y sombras, la curiosidad es la mejor aliada. Solo quien se atreve a mirar más allá del reflejo puede acercarse, aunque sea por un instante, a la verdad profunda de la historia. La búsqueda continúa. Quizá nunca logremos reconstruir el pasado en su totalidad, pero cada fragmento recuperado, cada sombra iluminada, nos acerca un poco más a comprender quiénes somos y de dónde venimos. En la Biblioteca Perdida, celebramos la duda, la búsqueda, el deseo de saber, porque en el juego de las verdades parciales, la única derrota es dejar de preguntar. Capítulo 14. El último testigo. Cuando el silencio habla, en los archivos más profundos, donde el polvo se mezcla con la penumbra y el eco de los pasos parece un suspiro, hay un testigo que nunca miente: el silencio. A veces, lo más revelador no es lo que se encuentra, sino lo que falta, no lo que se dice, sino lo que se calla. El último testigo es ese vacío elocuente que, pese a los esfuerzos por ocultarlo, termina hablando más alto que cualquier crónica. El lenguaje de los vacíos. Un documento desaparecido, una página arrancada, un nombre tachado. El silencio en los archivos no es casualidad, es el resultado de decisiones, de miedos, de pactos de olvido. Pero el vacío deja huellas. Los investigadores atentos saben leer esas ausencias, reconstruir historias a partir de lo que no está. En ocasiones, el silencio es un acto de protección, para salvar una vida, para evitar una persecución, para preservar un secreto demasiado peligroso. Otras veces, es una condena: borrar a alguien de la historia, negar su existencia, silenciar su verdad. El peso de la memoria. El último testigo es también la memoria de quienes sobrevivieron. Los relatos orales, los recuerdos fragmentados, las leyendas transmitidas en susurros. Cuando todos los documentos han sido destruidos, cuando los archivos han sido sellados, la memoria humana se convierte en el último refugio de la verdad. A veces, una simple frase, una anécdota familiar, una canción antigua, puede abrir la puerta a un pasado que parecía perdido para siempre. Porque el silencio, aunque poderoso, nunca es absoluto. Cuando el silencio se rompe, en la Biblioteca Perdida, celebramos a quienes se atreven a romper el silencio, los que rescatan historias olvidadas, los que buscan en los márgenes, los que se niegan a aceptar el olvido como destino. Cada testimonio recuperado es una victoria contra el tiempo, una luz en la oscuridad. El último testigo puede ser un anciano que recuerda lo que nadie más quiere contar, un objeto hallado en una excavación, una carta que sobrevive al fuego. Puede ser incluso el propio silencio, que nos obliga a preguntarnos: ¿qué se intentó ocultar? ¿Por qué? ¿Para quién? El eco del silencio. Quizá nunca sepamos toda la verdad. Pero mientras existan buscadores, mientras haya quienes escuchen el lenguaje de los vacíos, el silencio nunca será total. El último testigo nos recuerda que la historia sigue viva, esperando ser contada, incluso en sus ausencias más profundas. El misterio nunca termina. La historia es un laberinto sin salida, un tapiz inacabado, una biblioteca donde siempre hay una puerta más por abrir. Tras cada manuscrito hallado, cada secreto revelado, cada verdad rescatada del olvido, surgen nuevas preguntas, nuevas sombras, nuevos misterios que desafían nuestra comprensión. Quizá nunca logremos saberlo todo. Quizá la búsqueda misma sea el verdadero sentido de este viaje. Porque en la duda, en la curiosidad, en la pasión por descubrir, reside la esencia de quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. La Biblioteca Perdida no es solo un lugar, es un estado de ánimo, una invitación constante a no conformarse, a leer entre líneas, a escuchar el eco de los silencios y a celebrar cada hallazgo, por pequeño que sea. Aquí cada suscripción es una llave, cada lector un cómplice, cada historia un umbral hacia lo desconocido. Así que si alguna vez sientes que la historia oficial no te basta, si te preguntas por las páginas arrancadas, los nombres olvidados, los susurros de los herejes y los secretos de los guardianes, recuerda, el misterio nunca termina, y en la Biblioteca Perdida siempre habrá un nuevo enigma esperando por ti. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si quieres seguir explorando los pasillos del pasado
y descubrir juntos lo que otros prefieren mantener oculto. Suscríbete y únete a la próxima búsqueda, porque aquí, cada final es solo el principio de otro misterio.